Perfecto, pues arrancamos. Gracias. Hoy, miércoles 5 de agosto, comenzamos a platicar acerca de los valores de salida para franquicias, todo lo que tiene que ver con franquicias y licencias. Sobre todo hay mucha duda respecto a cómo es que debemos de tasar de forma correcta nuestra franquicia, el valor de nuestra licencia. ¿Por qué? Porque de esto dependerá lo que realmente ganemos, ¿no? Entonces, este es el negocio real y el saber cuánto cuesta nuestra franquicia, cuánto vale hacia el público general, sin lugar a dudas es uno de los temas más importantes que tenemos que conocer. Y no es que haya una metodología como tal, no existe, no hay una metodología que como tal nos diga qué tenemos que considerar. No es una evaluación, muchas veces las personas confunden esto con una evaluación o dicen, no, es que mi marca vale mucho, entonces por eso mi franquicia debe valer más. No es cierto, no tiene nada que ver, son temas completamente separados. Tenemos que conocer cómo es que debemos de entender estos negocios y esta tasación tiene que ver mucho con el mercado, es decir, tenemos que conocer cuál es nuestra competencia directa e indirecta para que con base en esto podamos pasar a tasar nuestros valores. El día de hoy vamos a ver valores de salida de franquicias y licencias, estrategia de costos para franquicias y licencias, retorno de inversión y regalías en general, ¿va? Eso es lo que nos toca. Y bueno, como tal, hay que entender que hay tres espectros importantísimos en la parte de la tasación de las regalías o la tasación del valor completo de la franquicia. Y una de estas vamos a mediarlas como relevantes, medianamente relevantes y específicos. ¿Qué tenemos en los relevantes? Y esto no solamente es para franquicias, sino para cualquier tipo de regalía en general de cualquier tema de propiedad intelectual, pero obviamente lo que tiene que ver con franquicias pues es algo que incluye varios elementos de propiedad intelectual como know-how. Bueno, know-how como tal no es PI, pero hay contratos derivados de esto, secretos industriales, marcas, etc., ¿no? Entonces, relevantes, bueno, pues lo primero y más importante tiene que ver con las costumbres del mercado y de la industria. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro eje rector. Vamos a ver un ejemplo muy específico. Oferta-demanda, es decir, qué tantas competidores tengo que estén ofreciendo lo mismo que yo y qué tanta demanda tengo respecto a mi producto, ¿no? Muchas de las franquicias que conozco o que me ha tocado apoyar es porque ya han sido tan insistentes el cliente o la gente que le gusta esa marca, que de pronto el propio dueño dice, oye, pues yo creo que sí tengo algo interesante aquí, porque ya van varias veces que me buscan, ¿no? O sea, es decir, es recurrente que me pidan una franquicia. Otro tiene que ver con el posicionamiento de mercado en relación a los demás, es decir, hay marcas que generan un posicionamiento muy interesante y va a ser una parte importante de esto, ¿no? La exclusividad, también lo que tiene que ver con el éxito previamente probado, es sin lugar a dudas algo súper importante, y la importancia o el avance tecnológico, que en la parte de franquicias a lo mejor no es tan importante. Para efectos del eje medianamente relevante será la complejidad del costo de producción, porque si la franquicia o el negocio que vamos a licenciar tiene un buen margen, pues entonces permitirá que haya una cadena con más márgenes intermedios. Es decir, si nosotros estamos ganando mucho dinero, hay una gran utilidad, entonces habrá más para repartir. Si es un negocio que es un negocio complicado respecto a los márgenes de utilidad, es decir, tenemos que vender demasiado para salir al punto de equilibrio, pues entonces los márgenes o las regalías irán un poquito más complicadas. La facilidad de explotación, el periodo de explotación, en muchos casos no particularmente franquicias, pero en las patentes, por ejemplo, hay una vigencia específica en ese sentido, es decir, solamente son 20 años. No es lo mismo que tengas una patente con 18 años de vida que con una patente de 5 años de vida, ¿no? Entonces, también tiene que ver con el tiempo de vida útil, el riesgo de depreciación, es decir, si el negocio pudiera llegar a ser un negocio muy volátil, etcétera. Pero bueno, para efectos de franquicia, que nos importa hoy mucho de esto, lo primero que tenemos que conocer son los usos y costumbres de la industria, es decir, lo que está pasando allá afuera incide de forma directa en lo que yo puedo ofrecer. ¿Por qué? Porque la industria nos pone el piso y el techo de lo que son los posibles márgenes o los posibles porcentajes de regalías que vamos a poder generar. Entonces, bueno, esto es como un embudo. Primero, tenemos que identificar la industria en la que estamos. Segundo,
tenemos que conocer los precios del mercado. Tercero, tenemos que conocer los precios del segmento. Ven cómo se va poco a poco siendo chiquito. Después, los precios de la competencia y clasificar entre competencia indirecta y competencia directa. Entonces, obviamente la competencia directa será la que más nos importe, pero sucede muchas veces, bueno, no muchas veces, pero algunas veces, que hay proyectos tan innovadores que no tienen competencia. Es decir, nos pasó hace 2 años con una empresa, con unos restaurantes de comida como muy healthy, que se puso de moda en México. Y esta empresa o este restaurante que tenía ya varias unidades, pues de pronto lo querías comparar peras con peras y no había. Es decir, no hay otro restaurante o no hay otro modelo de negocio parecido que esté ofreciendo franquicias. Y eso lo que provoca es que no lo puedas comparar uno contra otro. Es decir, tienes que buscar un paso atrás. Es decir, si alguien está relacionado con los aranceles, es como irte en la clasificación arancelaria uno atrás, tener que buscar lo más general que comprenda lo particular para poderlo comparar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo respecto a esto, que creo que les va a interesar muchísimo y les va a quitar muchas dudas. Y bueno, vamos a poner un ejemplo de una hamburguesería respecto a esto. Pues bueno, la industria es alimenticia. Segundo, los precios pues son del mercado, en este caso son precios regularmente de los restaurantes. Los restaurantes son un modelo de negocio que tienen cierta elasticidad. Es decir, por ejemplo, hay negocios que tienen mucho margen, como cuál, pues bueno, como las alitas, como las papas, como hay ciertas cosas que tienen un gran margen, pero hay otras que tienen un poco menos de margen, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que entender que hay cierta flexibilidad en ese mercado. Y, por ejemplo, si pensáramos que en este caso en específico estamos buscando un segmento de food court, pues entonces se reduce mucho más porque estamos compitiendo solamente con otras marcas que tengan ese segmento de mercado y después tendremos los precios de competencia y tendremos que identificar directa o indirecta. Vamos a hacer un ejercicio completo para que la conozcan. En este caso, por ejemplo, en unas hamburguesas, pensándolo como algo, un ejemplo, pues bueno, tendremos que conocer que en la parte de la identificación de la industria, obviamente es alimenticia, los precios de la industria, es un modelo de negocio que tiene una estructura de costos específica y las regalías dentro de esta industria varían desde el 3 al 12%. Es decir, ese es nuestro primer gran espectro de la regalía entre el piso y el techo. No más de 12, no menos de 3, ¿va? Entonces, a partir de aquí tenemos todavía un rango muy amplio que acotar, es decir, poco a poco vamos a irlo acotando respecto a lo que la propia industria nos va a ir marcando. Ahora, depende el tipo de segmento, ¿se acuerdan? Esto estuvo en las primeras clases, depende el tipo de modelo de negocio, ya sea un restaurante, un food truck, un food court o un dark kitchen, serán los diferentes modelos de negocio. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes rentabilidades, diferentes inversiones, diferentes requisitos. Entonces, en este caso, particularmente pensemos que vamos a irnos a comparar un food court, es decir, estamos tratando de franquiciar o nos van a vender vamos a vender una franquicia que tenga que ver con food courts, con estos negocios que están en los centros comerciales en el área de comida, ¿va? Para ejemplos, solamente para efectos ejemplificativos. Y asimismo también debemos de encontrar contra quién vamos a competir. ¿Por qué? Porque la industria puede ser muy grande, incluso en hamburguesas podemos tener fast food, podemos tener carbón, podemos tener gourmet, podemos tener Texas, ¿no? Entonces, y muchos otros más que se nos puedan ocurrir. En este caso, pensando en el ejemplo que habíamos puesto hace mucho, pensemos que queremos franquiciar un negocio de hamburguesas gourmet. Entonces tendremos que compararnos justamente con nuestro segmento, es decir, la competencia en teoría no sería contra todos, sino contra los que están compitiendo de forma directa contra mí, porque esos van a marcar la pauta de, en este caso, pues mi parte del segmento. ¿Por qué? Bueno, primero porque probablemente, aunque son hamburguesas, no voy a tener los mismos requerimientos técnicos, operativos y estructurales que otros modelos de negocio, aunque sean muy parecidos. Por ejemplo, los requerimientos de un fast food tipo McDonald's, que son mucho más, a lo mejor los requisitos son mucho más altos para la calidad, pues a lo mejor podrían ponernos en una etapa o un nivel diferente y entre ellos compiten, es decir, no, a lo mejor no nos van a servir como fuente de referencia directa.
Entonces, en este caso, para efectos de este ejemplo, tendríamos que irnos y revisar uno a uno con la competencia directa, al menos de nuestra región o de nuestro país. En este caso, por ejemplo, serían nuestra marca contra estas 5. Pero lo que sucede muchas veces es que cuando estamos haciendo este análisis de mercado, pues no hay oferta. Es decir, nos vamos a dar cuenta que la competencia directa no está ofreciendo franquicias. Están creciendo por medio de cadena, por medio de inversión propia, o simplemente no quieren crecer. Y entonces nos vamos a dar cuenta que de todas estas, solamente una está ofreciendo franquicias y nos está dando unas regalías conjuntas, que ahorita vamos a explicar qué es una regalía conjunta, del 6%. La realidad es que esto no sería suficiente como para poder tener como referencia, como base para efectos de encontrar lo que estamos buscando como precio de referencia. Entonces, lo que tenemos que es ir un paso atrás. Y en este caso tendremos que buscar, cuando menos las que puedan competir más, en este caso vamos a buscar con las de carbón y con las tipo Texas, y entonces tendríamos ya otras marcas que sí franquiciarían junto con otras que no. Es decir, tenemos que ir un paso atrás respecto al segmento completo de, en este caso, hamburgueserías, por poner un ejemplo abierto, podrían ser zapaterías, podrían ser tiendas de ropa, podría ser lo que sea. Pero entre más podamos tener un comparativo uno a uno, es mejor. ¿Por qué? Pues porque al final del día ese es nuestro benchmark. Contra ellos vamos a competir. Si no tenemos una competencia uno a uno, entonces tenemos que ir un paso atrás. Ese es el caso específico. Ahora, en este caso estaríamos identificando 2, 4, 6 marcas diferentes que sí están ofreciendo. Entonces, ya tenemos una base o un análisis para poder pensar que podemos comparar, hacer una comparación un poco más amplia. Y en este caso, bueno, pensando en que hacemos un análisis, una investigación, hacemos nuestro Mystery Shopper, les marcamos, les pedimos la información de franquicia, nos mandan su brochure, Estas serían las regalías conjuntas que podríamos encontrar, ¿no? Entonces tenemos 6, 8, 5, 6, 9, 7%, ¿no? Entonces, bueno, vamos acortando el techo y el piso de nuestras franquicias, siendo aquí el techo 9% y el piso 5%. Entonces, del 3 al 12 se empieza a reducir de 5 a 9, ¿no? Ya tenemos una nueva referencia de mercado mucho más acotada. Ahora, dentro de todo esto, todavía hay más cuestiones que debemos de evaluar, porque aunque sean marcas que se dedican a lo mismo que nosotros, que hagan cosas parecidas, que tengan una operación similar, lamentablemente es que no necesariamente nos podemos comparar uno a uno con cualquiera de estos. Entonces, ahorita voy a explicarles cuáles son otros factores que tenemos que tomar en consideración para poder hacer un análisis mucho más realista y que los números no se nos disparen o para arriba o para abajo, ¿no? Pensemos en un factor adicional que tiene que ver con el número de unidades que tienen estos negocios. Entonces, por ejemplo, si estamos analizando que todos estos tienen una cierta cantidad de unidades, habrá algunos que se salgan completamente, aunque sean competencia directa, se van a salir completamente de nuestro margen de mercado. ¿Por qué? Porque este cuate que tiene ya 72 unidades y que cobra el 9% de regalía conjunta, pues digamos que ya está en otro nivel. O sea, yo no me puedo comparar con él porque ya tiene pues experiencia probada en el sentido de decir, oye, ¿sabes qué? Yo puedo validar que tengo 72 unidades operando, exitosas, etc., ¿no? Lo mismo a lo mejor podrá pasar con este. Es decir, si nosotros tenemos pocas unidades, pensamos que en 3 o 4, pues tendremos que compararnos con esos que están en nuestro mismo nivel. Pensemos, si hacemos la analogía, es como pelear en el box, pues es peso pluma contra peso pluma y peso completo contra peso completo. Es decir, tienes que encontrar tu categoría para que puedas compararte de forma genuina y verdadera y que puedas tener realmente esta paridad. Un elemento adicional tiene que ver con los años de operación. ¿Por qué? Porque habrá algunas unidades que tengan muchos años de operación y también eso nos va a ayudar a saber hasta qué punto podemos compararnos o no con los demás. Y también, esto es muy importante, porque si vemos que hay algunas empresas o algunos negocios que tienen pocos años de operación y muchas unidades de negocio, tiene que ser nuestro benchmark. Tenemos que ver y fijarnos muy, muy bien qué están haciendo ellos y cómo lo están haciendo ellos, porque si ellos alcanzaron esa cantidad de unidades en tan poco tiempo, quiere decir que algo están haciendo muy bien y tenemos que poner atención a eso, porque
probablemente tendremos que seguir ese modelo de negocio, seguir esa estrategia para que nosotros tengamos un resultado parecido. En cualquier momento me pueden parar, siéntese con la libertad de preguntar cualquier cosa en cualquier momento, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos estas dos variables, tendremos un poquito más de pensar en nuestra marca, que tenemos 4 unidades y tenemos 6 años de operación, pues tendríamos más contra quién compararnos, ¿no? Tendríamos un poquito más un one-on-one, justo, por así decirlo, en el cual pues, nos podamos dar cuenta que realmente contra quien debemos de competir o quienes debemos de tener como referencia directa, pues son solamente estos 3. No es lo mismo los 3 que tenemos anteriormente que estos 3, porque estos 3, digamos que son empresas mucho más homogéneas, mucho más, no homogéneas, pero sí parecidas a las nuestras, que nos servirán de referencia para competir, ¿no? Caso diferente puede ser a los que tienen demasiadas unidades, caso diferente puede ser a los que tienen demasiados años de operación, caso diferente puede ser a los que de pronto se salen demasiado de la fecha, ¿no? Entonces, esto es importante para que ustedes puedan empatarse con los que les corresponde. Y una vez que tenemos todo esto, entonces conjuntamos únicamente las unidades con las que vamos a competir, ¿va? Y aquí nos podríamos dar cuenta que tenemos un promedio de 6%, es decir, ya el techo y el piso, pues es mucho más pequeño, ¿no? Por un lado, nuestro techo va a ser de 7% y nuestro piso va a ser de 5%. Cualquier cosa que elijas entre ese techo y ese piso, digamos que va a estar muy bien. Entonces, tienes 6 más o menos 1%. Ahora, ¿qué es la regalía compuesta que les acabo de mencionar? Bueno, la regalía compuesta se compone, perdón por la redundancia, de 2 regalías. El ongoing fee, es decir, el fee mensual que vas a tener que estar pagando mes a mes, que normalmente está entre el 4 y el 8%. Es decir, es algo que vamos a ver muy recurrentemente entre esos segmentos de mercado. Puede ser más, puede ser menos, pero más o menos entre el 4 y el 8%. Más el marketing fee. El marketing fee corresponde a una estrategia conjunta entre todas las empresas, entre la empresa y todas las unidades de negocio, para que una vez que se reúne o se recolecta todo el fee de del marketing de todas las unidades, puedan direccionar de mejor forma pues la publicidad que se va a hacer durante el año. Pensamos que es como si estuviéramos en un condominio y cada quien paga su cuota, y con eso entonces se hacen mejoras, ¿no? En este caso, por ejemplo, se puede definir la contratación de un artista, una campaña publicitaria específicamente para una oportunidad que existe en el mercado, el cambio de algunas cuestiones. Entonces, ese marketing fee lo que suele ser es el resultado de primero tener un equipo de operación de publicidad que te va a dar el servicio, que tú le puedes decir, oye, fíjate que necesito un diseño así, así, así. Perfecto. Es decir, te quitas la bronca de tener un diseñador o tener gente que te esté generando tus creativos. Y por otro lado, tienes una dirección global de marca que de alguna forma pagará sponsors, pagará a lo mejor artistas, pagará campañas completas, ¿no? Entonces, ongoing fee es el mes a mes correspondiente a lo que se paga normalmente como una regalía normal, y el marketing fee es esto. Normalmente tengan mucho cuidado porque hay veces que la gente no se da cuenta del marketing fee, y una vez que empiezan a leer se dan cuenta que a lo mejor el marketing fee, a lo mejor el ongoing fee es del 5% y el marketing fee es del 3%. Entonces ya pasó tu regalía de ser del 5 al 3, al 8%, ¿no? Prácticamente 50% más. Entonces, revisen siempre muy bien, sobre todo si ustedes son los que están comprando la franquicia. Una vez que conocemos estas partes, es muy importante empatarlas con los beneficios que cada marca da. ¿Por qué? Porque esos porcentajes tienen que ver, o esas cuotas de franquicia, ahorita vamos a platicar acerca de las cuotas de franquicia, tendrán que ver especialmente para los beneficios que te van a dar. Los beneficios más comunes, obviamente, pues porque es parte obligatoria de la franquicia, tiene que ver, obviamente, con el uso de marca, de imagen, de la asistencia técnica, que esas de cajón tienen que estar. Pero en algunas ocasiones puede haber el ofrecimiento de una operación mixta. Es decir, que tengas a alguien desde matriz que te esté ayudando a operar,
y que tengas como un tema in-house, out-house, en el sentido de alguien que te ayude a llevar las cosas bien desde matriz, ¿no? Habrá quien te diga, no, sabes que yo te proveo todos los insumos para que tú nomás te encargues de calentar y entregar o de vender lo que tiene que ver, ¿no? Habrá quien te dé financiamiento, habrá quien te dé capacitación anual, habrá quien te dé un plan de marketing nacional, habrá quien te dé desde la ejecución de la obra. Muchas veces, por ejemplo, cuando eliges el local, pues es muy diferente que te digan, oye, pues ahí está en tu layout y que te bendiga Dios, a que en este caso el franquiciante se meta contigo a la obra y tenga ese compromiso conjunto junto contigo de que la obra esté en tiempo y forma y su experiencia y ¿no? Entonces, habrá ciertos beneficios que cada quien podrá elegir qué dar y qué no dar, ¿no? Entonces, mucho de esto también habrá que analizarlo. ¿Por qué? Porque incluso cuando estemos viendo documentos promocionales o internos, cuando estamos hablando ya más cerquita con el posible comprador, pues tú le puedes decir, oye, mira, a ver, chécate cómo estos no te ofrecen esto, no te ofrecen esto, no te ofrecen esto, no te ofrecen esto, y yo te ofrezco todo. Ah, buenísimo. Eso está bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, oye, pues yo sí le puedo ofrecer todas estas cosas que le facilitarían a él la operación de la franquicia, que le suma valor o valor percibido al cliente respecto a la compra de la franquicia en comparación a otros competidores, ¿no? Entonces, esto será importante. Aquí lo vemos muy sencillo, pero habrá algunos nichos de mercado, platicaremos, vamos a regresar un poquito a esta parte de prevención estratégica, donde estén muy competidos, donde todos ofrezcan todos y te obligan a ti a ofrecer todo. Obviamente, cada uno de esos puntitos que vemos, sin lugar a dudas, es un costo operativo, es un costo logístico, es un costo que tendremos que financiar y que tendrá que salir evidentemente de las regalías, ¿no? Entonces, cuidado con ofrecer cosas que no estamos costeando de forma adecuada desde el principio, porque pues podríamos estar metiéndonos nosotros mismos el pie. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, continuamos. Entonces, en materia de franquicias, también hay otra cuota que no hemos hablado hasta ahorita, que tiene que ver con la cuota inicial de franquicia. La cuota inicial de franquicia es yo le digo que es como un cover, como cuando entras a un club, que te cobran por entrar, ¿no? Aquí la diferencia es que se justifica con cómo. Pues bueno, es la regla inicial, que también incluye el costo de capacitación, que también incluye el costo de ejecución del proyecto, que también incluye costos administrativos de darte la franquicia, que también incluye la recuperación de inversiones. ¿Por qué? Porque si yo hice una franquicia, pues le pagué en su momento al desarrollador. Aquí estamos viendo, por ejemplo, regla inicial, ¿qué incluye? Pues tenemos que pensar en el cobro inicial por pertenecer a mi red, por el know-how que he desarrollado, que te lo estoy transmitiendo por medio de una capacitación, por la licencia de marca que te estoy dando, por el desarrollo de la franquicia en general, ¿no? Esa es parte de la regla inicial. En la capacitación tener costos de capacitación, ya sea de insumos o, en su caso, del personal, los traslados, los viáticos, el sueldo de la gente que te va a dar esa capacitación. También tenemos costos de ejecución del proyecto, como por ejemplo el layout o supervisión de obra, los costos legales de contratación, revisión de ubicaciones. Los administrativos podrán ser el costo de adaptación, de atender al nuevo franquiciatario, la estructura interna, la atención personalizada y la asistencia técnica. Ayer justamente platicaba con un cliente que tenemos que les ayudamos a operar sus franquicias y le comentábamos que estamos en un esquema de pagos fijos y estamos tratando de modificar ese esquema, porque yo le digo, oye, si yo sigo dando franquicias con la estructura operativa que tengo, pues hay un punto donde los intereses no se alinean, porque yo tengo una capacidad para atender cierta cantidad de franquicias. Pero a partir de esa cantidad más uno, pues o voy a dar menos calidad de atención o simple y sencillamente no voy a poder recibir honor, ¿no? ¿Por qué? Porque con esa cuota fija que tú me pagas, yo tendré que contratar a una persona más o a alguien más, un equipo más grande, para poder atenderlos a todos de esa forma. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que muchas veces, conforme vayan creciendo las cantidades de franquicias, a lo mejor las primeras 3 las puede atender una sola persona, pero ya que hay 5, 6, 10,
pues requieres muchas más personas operando de forma especializada y por eso es que es tan importante pensar y saber desde el principio de la operadora de franquicias que habíamos comentado en su momento. De alguna forma se van conectando unas cosas con otras y en esta parte, pues parte de la cuota de franquicia tendrá que cubrir un poco lo que tiene que ver con la estructura nueva, pues de agregar a una franquicia más, ¿no? Entonces hay que valorarlo. Por último, pues la recuperación de inversiones que tienen que ver con el desarrollo de la franquicia, que tienen que ver con los costos relacionados al desarrollo de franquicia, como los honorarios del desarrollador, los honorarios legales para los contratos, los honorarios que tienen que ver con los ingenieros y los manuales, etcétera. Entonces, muchas veces la gente tiene la impresión que la cuota de franquicia solamente es como una regalía injustificada, pero la realidad es que todas estas justificaciones que les acabo de dar conforman parte de esa cuota de franquicia que a veces parece que es alta, pero cuando te das cuenta de todo lo que hay detrás, te das cuenta que a lo mejor es justo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante para efectos de que consideren cuál es la cuota de franquicia, que al final del día la cuota de franquicia tiene un ejercicio muy parecido al anterior, es decir, tendremos que ver, por ejemplo, en este caso, la cuota de franquicia son 120,000 pesos, 99,000, 200,000, y nosotros nos tocará decidir cuánto es lo que pensamos cobrar para efectos de nuestra franquicia. Es decir, tenemos un piso de 99,000 y tenemos un techo de 220. Entonces, muchas veces lo que busca la gente cuando está operando estas franquicias es decir, bueno, pues si el segundo está operando y está vendiendo 99, pues yo voy a vender en 80. Pues sí, es una estrategia, abaratar los costos para competir, puede funcionar, pero también puede funcionar aumentar los beneficios, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, bueno, agregamos un indicador más a nuestra tabla de beneficios y de alguna forma competencia en general. Una vez también que tengamos este mapa completo, tendremos que valorar entre la calidad y el precio. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que decidir en esta matriz dónde vamos a estar. Es decir, cómo vamos a competir, contra quién vamos a competir, qué tenemos que hacer. Y si decidimos estar aquí o aquí o aquí, tiene que ser de alguna forma, pues, el resultado de un análisis en este caso, de qué nos conviene más, ¿no? ¿Qué parte del lugar nos conviene más para competir? Si lo vamos a hacer aquí, bueno, pues entonces la competencia va a ser muy fuerte y férrea. Si lo vamos así, a lo mejor puede ser escalable, pero no puede ser algo improvisado, tiene que ser algo que venga de una planeación estratégica completa. Y bueno, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? No sé si tengan alguna duda. Hay algunas cosas que quiero platicarles y comentarles. Eso fue como un panorama general y un ejercicio como muy breve de selección y determinación. Obviamente, detrás de todos esos análisis hay un montón de investigación porque estos datos no están como a la mano. Incluso los que están a la mano no son confiables porque hay muchas bases de datos de franquicias que son, pues, o están desactualizados o a lo mejor no son para el modelo de negocio que estás buscando. Es decir, a lo mejor la franquicia tipo food court cuesta más cara, ¿no? O cuesta, o está en otro segmento. Entonces, tendremos que reconocer si la franquicia, si estamos realmente comparando peras con peras y manzanas con manzanas, porque si no, entonces todo el análisis que estamos haciendo no va a servirnos absolutamente nada. Entonces, aquí el tema es sí, tenemos que ser mystery shopper, sí, tenemos que conseguir inclusive un teléfono especialmente para eso, contactar, hacer correos falsos, presentar opciones inclusive de inversión, firmar confidencialidades, buscando que no tengamos una repercusión, pero sí saber que pues esta información no puede ser información que salga de bases de datos, necesariamente tendrá que ser información que sea el resultado de una investigación de nuestro equipo de trabajo o propia, si tienes el tiempo, y que con base en esta investigación puedas tener datos y bases reales como para poder tener una comparativa real del mercado, ¿no?
Bueno, hay algunas cosas que yo considero que deben resolverse, ¿no? Que de pronto a lo mejor con esta explicación no quedarán del todo resuelta. Y la primera sería, ¿por qué parecería que el número relacionado al porcentaje de las regalías es un tanto arbitrario, ¿no? Como que de pronto es como decir, oye, ¿por qué de 3 a 12? O sea, ¿hay alguna razón adicional a esto? O como de dónde sale el racional de decir, ¿por qué no 2? ¿Por qué no 15? O sea, ¿dónde está el racional de todo esto? Y sí tiene, o sea, no nomás es la industria, no nomás es compararnos peras con peras y manzanas con manzanas, sino que también hay que entender un racional que tiene que ver con la parte financiera. Y este es un ejemplo que vamos a reciclar varias veces en esta parte de la clase. Pensamos que el negocio X tiene unos ingresos promedios mensuales de 100,000 pesos. Tiene unos costos fijos mensuales de 30,000 pesos. Y tiene unos costos variables mensuales del 35% que, derivado de la venta de 100,000 pesos, son 35,000. Es decir, esos podrán ir arriba o abajo, pero más o menos están por ahí, ¿no? Entonces, la utilidad antes de impuestos sería de 35,000 pesos. Para alguien puede ser mucho, para alguien puede ser poco, depende del modelo de negocio. Obviamente, cada modelo de negocio pueda tener más o menos utilidad. Es una muy buena utilidad para efectos de un negocio en general, ¿no? Y a partir de aquí, tenemos que considerar que si nosotros pactamos o ponemos una regalía, esto se ve económicamente, es decir, las regalías se ponen o se tasan, las regalías se imponen derivadas del costo, o sea, más bien, perdón, las regalías irán directamente proporcionales a la venta, nunca a la utilidad. Porque dices, oye, pon una regalía sobre utilidad. No, es complicadísimo hacer eso. Entonces, generalmente lo que se hace la regalía es sobre la venta. Y en este caso, en este ejemplo específico, si fuera de 5%, pues serían 5,000 pesos, serían 6,000 y así, ¿no? Entonces, esto pues no suena mal, ¿no? Dices, bueno, pues si está vendiendo 100,000 pesos, trae buen margen de utilidad, pues que me dé el 7% no suena tan mal. Pero si lo ves de forma directa, impactando sobre la utilidad que realmente tiene la persona, pues la persona tendría un socio prácticamente, si estás poniendo, por ejemplo, 8%, del 22% sobre su utilidad. Es decir, de su ganancia, de todo el esfuerzo del mes de producir 100,000 pesos, te estarás llevando el 22% de su utilidad. Y eso hasta ahí, con ese margen, no está mal. Sin embargo, este margen, como les dije, es un margen muy alto. O sea, hay muy pocos negocios que te dan de margen 35%. Si tú piensas que el margen real, la utilidad bruta de un negocio convencional como un restaurante puede ser el 22% o el 25%, y aparte le vas a comer el 30% o el 20% porque le estás quitando dinero sobre la venta total, pues entonces el negocio va a colapsar. Estos negocios o este ejemplo lo estoy haciendo con números muy redondos y les repito, 35% de margen de utilidad es un margen alto, de verdad es un margen alto, pero tengamos mucho cuidado, por eso es que los racionales vienen así. Esos son los porcentajes porque se traducen de forma directa en la utilidad y cargar la mano arriba del 30% sobre la utilidad completa, pues entonces no es tan buen negocio, en este caso para el franquiciatario, y no, digamos que lo vas a terminar asfixiando. No sé si se entiende esta cuestión. Entonces, el racional de por qué tienes estos porcentajes entre el 2 y el 15, pues hace sentido respecto a el margen de utilidad que pueda llegar a tener la propia empresa o el propio tipo de negocio o modelo de negocio, y en este caso, pues la utilidad que realmente va a quedar al final para las partes. Bueno, otra pregunta sería, ¿por qué las franquicias prefieren una regalía fija y no una variable? A lo mejor alguna vez ustedes han trabajado con alguna franquicia que diga, no, nosotros cobramos al mes 5,000 pesos. Y dices, bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué 5,000 pesos? Pues bueno, existen algunas franquicias que no tienen desarrollado un sistema de monitoreo o que no se quieren meter a monitorear, es decir, que no se quieren meter en este embrollo de estar supervisando
cuánto hubo de ingreso y si me estás diciendo la verdad o me estás mintiendo o hay menos dinero, Entonces, más o menos lo que hacen es decir, oye, mira, a mí me gustaría, por decir algo, 7% sobre la venta, es decir, 7% de regalía. Y yo sé que más o menos este modelo de negocio deja aproximadamente X cantidad, ¿no? Si fuera el ejemplo anterior, yo sé que este negocio deja más o menos 100,000 pesos al mes de venta, yo quiero más o menos el 7%, entonces yo te diría, mira, la cuota fija de este negocio son 7,000 pesos mensuales. Si tú vendes más, súper bien. Si tú vendes menos, pues échale ganas, porque de todas formas me debes 7,000 pesos cada mes. Entonces, esto funciona mucho cuando no hay control sobre las finanzas, ingresos y egresos, y si buscas no tensar la relación, es decir, si buscas que no te estén viendo la cara y que si te la ven no sientas feo, pues la regalía fija puede ser una buena estrategia en este aspecto. Otra pregunta que probablemente nos podríamos cuestionar sería, ¿existen algunas franquicias que no cobran regalar los primeros 2, 3 o 6 meses de operación? ¿Por qué? Pues bueno, porque no todos los negocios inician con utilidades. Es decir, hay ciertos negocios que tardan en arrancar, que tardan en, de alguna forma, pues sí, que el mercado reconozca, que hay una unidad, que agarren un poquito de vuelo. Y los primeros meses pueden llegar a ser incluso pérdidas. Es decir, hay una cosa que se llama CAPEX, que se llama capital de trabajo, que tendrá que ser parte de la inversión inicial, saber que de entrada, los primeros 3 meses, habrá que fondear o habrá que complementar las nóminas porque no va a salir. Y es normal, hay muchos negocios que así funcionan. Es decir, no hay por qué alarmarnos si los primeros 2 meses seguimos en números rojos. Sería un poquito preocupante si van 6 meses y seguimos en números rojos. Pero aún así, les comento, hay negocios que sí funcionan. Si ustedes reconocen que su modelo de negocio o el modelo de negocio de su cliente tiene esta particularidad, que los primeros meses, para efectos de posicionarse, tienen que perder dinero, pues imagínense qué frustración para que compre una franquicia que aparte de la inversión, de la cuota, del capital de trabajo, tengas que pagar una regalía cuando no te está entrando un clavo, ¿no? Entonces, para efectos de no frustrar o crecer, este sentimiento de frustración, pues lo que se hace es decir, oye, ¿sabes qué? Los primeros 6 meses son royalty free, en el sentido de que no tienes que pagarme nada, yo sé que iniciar está complicado, en el momento que pasen los 6 meses o que tú encuentres el punto de equilibrio, me empiezas a pagar. Ah, buenísimo. Entonces, eso ayuda muchas veces a que algunas franquicias digan, o algunos negocios digan, bueno, pues está bien, cuando menos este cuate no lo voy a tener encima, sino hasta que realmente esté generando dinero y esté en punto de equilibrio. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, otra pregunta sería, he escuchado que algunas franquicias suelen cobrar regalías por anticipado y establecer un compromiso mínimo de producción. Normalmente las franquicias no suceden esto, pero sí en las licencias. Particularmente cuando hay, por ejemplo, Disney es uno de los que lo hacen más a menudo, te piden que produzcas un mínimo, es decir, si tú vas a generar, pues en este ejemplo, por ejemplo, un monigote de cabezón, ¿no? Te dice, ok, va perfecto, yo te doy la licencia de Simba para este juguete, pero hay 2 condiciones. Tienes que producir cuando menos 100,000 piezas, por un decir, y me tienes que pagar por anticipado el pago de las regalías de esas 100,000 piezas. Si tú me incumples una de estas 2 condiciones, para empezar, ni siquiera, es decir, para efectos de firmar el contrato, me tienes que pagar las regalías por anticipado. Pero si no produces, de todas maneras yo te puedo rescindir el contrato. Entonces, solamente cuando hay un pez muy, muy grande en la negociación, podrán darse estas condiciones de negociación, pero es de verdad solamente estas empresas tan grandes o solamente cuando están estas diferencias tan sustanciales, nos daremos cuenta que suceden estas imposiciones tan fuertes, ¿no? Normalmente no debe de pasar, o si están negociando con alguien así, pues aguas, porque no es un buen indicador.
¿por qué la gente está dispuesta a aceptar un trato así con Disney? Sería la siguiente pregunta. Bueno, pues porque no es lo mismo si tú vendes paletas o vendes juguetes, que vendas una paleta que no tenga mucho reconocimiento en el mercado, que traiga la marca de Disney. Eso te ayudará, sin lugar a dudas, a poder abrir brecha con los grandes como Walmart, como 7-Eleven, como Oxxo. Es decir, si traes ese respaldo, pues seguramente va a ser mucho más fácil vender, sobre todo con los retailers más grandes, ¿no? Entonces, por eso hay gente que está dispuesta a pagar ese precio, porque una vez que ya abrió esa brecha, pues ya verá si le conviene seguir con esa condición un poco leonina o pues ya mejor le sigue por su cuenta, ¿no? Es un gran negocio y generalmente hay muy buenos márgenes porque particularmente el margen que te permite cobrar Disney generalmente sí es una diferencia importante respecto. Pensemos en una pelota sin marca a una pelota con la princesa favorita, seguramente vende más la princesa. He escuchado algunas franquicias que no cobran regalías, nada. ¿Están locos o qué? Bueno, pues no. Normalmente cuando no establecen un cobro de regalías o dicen, no, es que nosotros en esta franquicia no te cobramos regalías, bullshit. Sí te cobran, pero te cobran con base a los productos que te están surtiendo de forma recurrente. Por ejemplo, pensemos por ejemplo, yo trabajé con una de perfumes y lo que hacían es, pues bueno, a ellos el perfume les cuesta 5 pesos, te lo venden en 10 para que tú lo vendas en 20, ¿no? Ahí está el margen. Ropa, pues bueno, mi producir ropa me cuesta 50 pesos, yo te la vendo en 100, tú la vendes en 200, ¿no? Ahí está el margen. O sea, si no te están cobrando regalías es porque te están cobrando de otra forma, pero franquicias sin regalías no existen. Igual, si para ustedes una forma de vender sería decir, oye, yo no te cobro regalías, pues entonces tendrás que o disfrazar o un cobro de regalías muy bajito, un 2%, un 3%, más lo que puedas llegar a fluctuar o el beneficio que puedas llegar a tener de forma directa respecto de la proveeduría de los insumos o del material de producto que se va a vender. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Otra pregunta sería, si voy a comenzar a franquiciar, ¿debo iniciar con una regalía más baja o después la puedo ir subiendo? Bueno, sí, o sea, la respuesta más fácil y creo que también importante decir sí, obviamente cuando vas empezando tienes que poner un poquito de pechito para que te compren, es decir, tienes que, digamos que tú eres el que estás en el reto de demostrar que tu franquicia vale la pena, que la persona que te va a comprar te está haciendo el favor de creer en ti, ¿no? Entonces, sí de inicio posiblemente sea una buena estrategia vender más barato, pero otra puede ser otorgar beneficios que nadie más otorgue. No sé si se acuerdan de esta explicación del de Blue Ocean Canvas, en el sentido de que si tú estás ofreciendo productos, servicios o agregados que nadie más tenga, posiblemente podrás estar dando el mismo precio que tu competencia, pero podrás resaltar justamente esas cosas que nadie más tenga y que solamente tú puedas ofrecer y de alguna forma puedas compensar el costo o el valor de tu franquicia con un valor que nadie más puede ofrecer. Entonces será una cuestión completamente de estrategia y sería importante reconocerlo porque si vas a empezar a operar y operas con muy poco dinero, pues pudiera llegar a ser o no ser negocio, ¿no? Es decir, no porque tengamos muchas unidades de negocio, muchas franquicias quiere decir que son muy exitosos. Si tenemos mala administración, mala estructura y costos bajos, es decir, tenemos muy poco ingreso, pues definitivamente vamos a estar destinados a una muy mala calidad de servicio respecto a la atención en general, que obviamente eso va a repercutir en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, en que esas franquicias terminen por no jalar, ¿no? Otra pregunta que podríamos hacernos es, yo he escuchado del ROI, ¿no? ¿Qué es el ROI y cómo lo calculo? Bueno, pues el Return on Investment, ROI, se traduce en los meses que tardará una persona en recibir de vuelta su inversión inicial.
Es decir, en este caso, vamos a seguir con el ejemplo que pusimos de la empresa que vende 100,000 pesos mensuales y pensemos como un ejercicio que la inversión total de esa franquicia son 350,000 pesos. Un franchise fee de 100,000 pesos, una inversión inicial de 180 y un CAPEX de 70,000 pesos. Entonces, con base al ejemplo que pusimos, pues si tenemos una utilidad menos las regalías, que pensamos que fue el 5%, se portaron muy bien, sería de 30,000 pesos mensuales, pues tendremos un retorno de inversión a 12 meses, nada mal. Con más o menos los retornos de inversión estarán entre los 10 y los 24 meses. Ese es como el margen que se puede pensar que es un buen margen, sin embargo, aún así, pues esto sería pensando en que el negocio desde el primer mes te está vendiendo los 100,000 pesos, cosa que puede ser no cierta. Y para esto, obviamente, es lo que les digo, recordemos que a lo mejor va a haber una curva que incluso pueda llegar a ser un costo inicial. Entonces, tenemos que considerar todo eso en nuestras proyecciones financieras y tenemos que, en todos los casos, mencionar, mira, en un caso, una proyección muy, muy optimista, serían 12 meses como tu mejor escenario de recuperación. En una moderada serían 16 y en una pesimista 20, ¿no? Eso puede ser algo ideal, óptimo, que la gente puede decir, vale, pues a mí me late, sobre todo cuando tienes referencias o casos directos que puedas demostrar que, por ejemplo, la unidad fulana de tal, que está ubicada entre la esquina de tal y tal, tuvo ese resultado, ¿no? Ahora va, entonces quiere decir que no nomás son proyecciones que te echaste nomás de buen cubero, sino que tiene una fundamentación financiera con estados financieros reales de una unidad que esté en funcionamiento, ¿no? Entonces, el tener la referencia directa será súper importante para estos casos y obviamente las comparativas tienen que ir, vuelvo, peras con peras, manzanas con manzanas. Es decir, si estás proyectando una unidad de 100 metros cuadrados, pues tienes que compararla con una unidad de 100 metros cuadrados. Si estás proyectando una unidad de 50 metros cuadrados, pues entonces tendrás que proyectar con una unidad de 50 metros cuadrados, ¿va? Porque los costos, la inversión será muy diferente en cualquiera de los dos modelos de negocio. Otra pregunta que pudiéramos llegar a tener sería, ¿cómo puedo calcular el valor del contrato y por qué les he dicho que la franquicia es un producto financiero? Bueno, pues porque se debe sumar la cuota de franquicia más las regalías mensuales durante la vida del contrato. Es decir, si tú tienes un estimado de más o menos cuánto vende cada unidad, más o menos sabes, más o menos sabes el porcentaje que vas a cobrar de esa venta más tu cuota de franquicia, entonces podrías llegar a sumar. En este caso, le estoy poniendo aquí el franchise fee es de 100,000 pesos, más las regalías promedio mensuales son de 5,000. Si multiplicamos estas regalías mensuales por los 60 meses que dura el contrato, pensamos que es un contrato de 5 años, pues en este caso tendremos 300,000 pesos de cobro de regalías durante los 5 años, más los 100,000 pesos de, en este caso, la cuota de franquicia. Quiere decir que este contrato para mí vale, es decir, la utilidad, el ingreso más bien que puedo llegar a tener respecto a este contrato será de 400,000 pesos por unidad por 5 años. Si lo renuevo, obviamente crecerá, pero tienes que tener el espectro. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a saber cómo organizar de mejor forma tu estructura de franquicias y saber cuántas franquicias tienes que vender para efectos de que tu propia estructura esté en punto de equilibrio. Como bonus, un pro tip, les voy a decir, cuando vamos empezando a desarrollar una franquicia, no podemos improvisar, sobre todo cuando somos nosotros los que estamos ofreciendo este nuevo modelo de negocio. Nos vamos a dar cuenta, y esto es importantísimo, que nosotros nos involucremos de forma directa en el scouting, en la búsqueda, en el mystery shopper de las demás franquicias. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta de cómo nos contestan, de quién nos contestó, si tenían o no la información,
si improvisó mientras que nos contestaban, si nos mandó buen brochure o no, si tenían página o no tenían página, el costo, el profesionalismo, etcétera. Entonces nos daremos cuenta que desde el inicio, pues va a haber diferencias muy importantes entre quienes lo están haciendo bien y quienes no lo están haciendo tan bien. Por eso es importante que nosotros no fallemos en nada, es decir, que tengamos un proceso completamente armado de principio a fin, en el cual, pues la persona que va a estar a cargo de la venta de franquicias no falle. Si le preguntan, conteste, que tenga toda la información completa, que tenga un proceso completo de inicio a fin, de cómo va a otorgarse la franquicia. Les comentaba en otra clase que mucha gente dice, no manches, si así me estás tratando, cuando me quieres vender, ¿qué me espera cuando ya esté dentro de estructura y ahora sea yo el que depende de ti, ¿no? Porque se invierten los papeles. Entonces, pues sí, el buen diseño, lo que vimos la clase pasada justamente en relación al proceso de venta de franquicia es esencial y súper necesario porque es con base a esto que puedes dar la proyección de imagen que requieres y la seguridad que requiere tu cliente en este caso para tomar la decisión de compra, ¿no? Obviamente también habrá que mencionar, por ejemplo, la accesibilidad y la atención y poder aquí de alguna forma plasmar o hacer una matriz e identificar contra quién vamos a competir, quién lo está haciendo mejor, qué te está dando para igualar dentro de nuestro proceso de venta el one-on-one, porque incluso me ha pasado, sobre todo en las franquicias que me ha tocado vender, que me dicen, oye, mira, a mí la verdad me interesaba más la franquicia negra, pero ustedes me atendieron tan bien, me dieron información, fueron tan claros, estuvo todo tan profesional que la verdad es que prefiero mejor venirme contigo porque ya me di cuenta que allá ni para atenderme son buenos. Entonces, desde ahí, de verdad es que, aunque pareciera que no es lo más importante, sí es muy, muy importante. Entonces, habrá que tener bien identificado esta parte. Y al final, pues que se traduzca en pues un proceso desde lo que tiene que ver, como lo platicamos la clase pasada, pues desde el ingreso del interesado, cómo llega, el envío del brochure, que esté todo perfectamente hecho, que de alguna forma mandes un cuestionario que sea amigable, que los lleves de la mano, que se sientan especiales, apapachados, todo lo que tiene que ver con esta parte que ya platicamos la clase pasada, será sumamente importante para poder concretar esta intención de compra, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que tiene que ver respecto a la tasación de los cuotas de franquicia, las regalías. Obviamente, la intención de esto es dejar muy claro cómo funciona esta parte de calcular de forma correcta. Y obviamente, bueno, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto podremos contestar sus preguntas en relación de este tema en particular. ¿No hay ninguna duda? Pues entonces, esto sería todo. Realmente quise hacerlo, quise ir con el ejemplo para que pudiera quedar muy, muy claro. Obviamente, todo este material es suyo, con la intención de que, si quieren de alguna forma repasarlo, revisarlo, lo puedan hacer. Igual saben que estoy disponible con ustedes siempre para cualquier duda que puedan llegar a tener. Y si entonces queda claro, concluimos por hoy la clase de hoy. Creo que es dentro de todos los temas de franquicia uno de los más importantes y que realmente va a ser muy difícil que los encontremos tan accesibles en tanto, pues a mí no me ha tocado ver algo como tan preciso ni en internet, ni en libros, ni nada, ¿no? Eso es como el resultado sistemático de muchos proyectos que hemos trabajado y obviamente pues la intención es que ustedes tengan este conocimiento y lo puedan pues ver un poco más sencillo. Pues por eso era todo, les agradezco mucho, gracias por la comprensión, sobre todo de los cambios que tuvimos y nos vemos entonces el siguiente lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego. Bye, hasta luego.